Es el golpe en la mesa definitivo de Nacho Vigalondo, este retrato del esperpento televisivo a principios de los 2000. Superstar es una marcianada y la analizamos. Pues muchísimas ganas, amigos y amigas de Uyuni, de hablar de Superstar. El no biopic, quien quiera encontrar aquí biopic de Tamara, Llurena, Ámbar, no va a ser eso, va a ser la serie que no esperabais. Y ahí empieza, digamos, a engranarse muchas de las virtudes de esta serie de Nacho Vigalondo, también dirigida por Claudia Costa Freda y con producción de los Javis, ¿no? Todo parecía indicar que podía ser o un super éxito o un super fracaso, pero aquí nos vamos a adentrar, digamos, en el retrato a corazón abierto de todos estos personajes freaks, ¿no? Que habitaron la televisión española a principios de los 2000, finales de los 90, principios de los 2000, y que, como bien dice la serie, se configura alrededor de lo improbable, ¿no? Digamos, en la tele siempre triunfaban o los guapos, o los ricos, o las personas normales. Y en la serie se dice, ninguno de estos personajes era eso, ¿no? Recordar, bueno, primero vamos a hacer una pequeña parte sin spoilers que atendería, digamos, al capítulo 1, un capítulo de orígenes del personaje de Tamara en Santurce. Aquí estamos viendo stills de ese primer capítulo maravilloso. Analizaremos los 6 capítulos de esta miniserie de Netflix en profundidad porque hay como mucha joya que contar. Y antes que nada, nos vamos a encontrar, o va a haber muchísimas referencias a autores totales, indispensables, como David Lynch, como Terry Gilliam, como Mekas, bueno, muchísimo oro. Vamos a encontrar Kaufman en el último episodio, que es una absoluta locura. Y vamos a decir, el concepto del reflejo, del espejo, de la deformación, ¿no? Y sobre todo en esa construcción alrededor de un icono pop, que es Tamara Llurena, y alrededor no solo de su vida, sino de las posibles vidas, por un lado, y de la versión, vamos a decir, nunca mejor dicho, en lo que, o en cómo se construye la serie, importantísimo. Como decíamos, no va a ser un biopic al uso, va a ser, digamos, una recreación totalmente fabulada, totalmente ficcionada, basada, sí, en parte en hechos, en estos hechos reales, ¿no? De cómo estos desarrapados, estos desplazados, esta gente underground, vamos a decir, toca el cielo, gracias al éxito de un programa que aquí en España se llamaba Crónicas Marcianas, y que aquí, bueno, se cambia el nombre también. Ahora veremos diferentes personajes, incluso el propio Vigalondo como maestro de ceremonias y como narrador casi de las mini historias y del personaje protagonista de cada capítulo. Nos va a ir introduciendo en un hecho, digamos, que no podía ser por momentos más dantesco, más improbable, más bizarro, más loco, en el que se conjugan, digamos, mucha gente ha hablado de perdedores, mucha gente ha hablado de freaks. A mí me gustaría hablar, en este caso, de supervivientes a la hora de entender esta serie y de, vamos a decir, un reflejo, un eco de una España que aún hoy en día está muy presente, ¿no? De toda esa gente que, estoy pensando por ejemplo en Chema García Ibarra, ¿no? Y en otro tipo de directores, refleja más que en el extrarradio, que podríamos pensar en eso, o en personajes que no pintan nada, digamos, en el retrato típico de una sociedad, yo diría en el subradio ya, ¿no? O sea, están en otra capa, en otro nivel de la sociedad, y en estos primeros compases en el que el capítulo se basa en el origen de Tamara y en la relación con su madre, con Margarita Seis Dedos, y esa ambición, ese querer ser famoso, ese querer ser cantante, y los personajes que se encuentra por el camino, nos vamos a encontrar, digamos, estamos viendo una de las primeras hallazgos de la serie, que es que la madre ve a esta mujer ya de 30 años como una niña. Es decir, la serie va a apostar todo, muy mucho, a ser innegociable
en cuanto a cómo nos está contando todas estas cosas. Entendemos perfectamente el ambiente de ese Santurce, ¿no? De plomo, apesadumbrado, de los pueblos del norte. Yo lo conozco mucho, ese hormigón, vamos a decir, de esa relación entre lo verde, el brillo de la naturaleza y la grisura de los edificios. Y en esas opciones de vida, por un lado, en esas también posibilidades de vida y sobre todo en algo que deja muy claro este primer capítulo, cómo ciertas vidas no pueden ser de otra manera, ¿no? Sobre todo en este retrato de la madre, absolutamente en esa relación no solo idílica, sino casi platónica entre madre e hija, ¿no? Y de entender para el resto de la serie lo importante que va a ser la identificación de las dos, ese conflicto de alguna manera materno-filial de no llegar del todo a entenderse, pero de no poder estar la una sin la otra. Mira, aquí estamos viendo una imagen que es como, hay muchas referencias, muchos géneros, manga, para mí esto es manga absoluto, mezcla los formatos televisivos, las recreaciones también de este Tiempo de Marte, que es el Crónicas Marcianas, que tuvimos aquí en el Late Night, en los finales de los 90, principios de los 2000, y en entender algo muy importante, yo creo, que es que mucha de nuestra generación, de esa generación millennial, de esa gente que tenemos ahora 40 y algo, o 30 y muchos, eh, vivíamos la vida, nunca mejor dicho, a través de la televisión. Es decir, podíamos estar viendo algo totalmente serio como un noticiario, ¿no? Y solo unas horas después ver el quilombo, la locura absoluta en la que se convertía en ese momento. Ya había mucha telebasura, ¿no? Pero digamos en el esperpento, el espectáculo que se convertía la televisión por la noche, ¿no? En el que había desnudos, culebrones, conflictos más grandes que la vida, y gente gritándose, ¿no? Y peleándose. Y esta cosa de configurar, digamos, vamos a decir, a los héroes del mañana, en ese caso, o en ese presente, a unos héroes, como decíamos, sobre todo improbables, ¿no? Y sobre todo en este caso yo creo que auténticos, por mucha ficción, evidentemente, que tienen, ¿no? Pero, digamos, no podías creer que esta gente pudiera existir. Y esto es lo que me refería, ¿no? Que España tiene ese lado absolutamente inaudito, extraño, de personajes que pululan, ¿no? Por garitos, por bares, buscando, digamos, una respuesta, yo diría, a sus vidas. Más que buscar la fama, que también hay una sensación, y también en la serie, de intentar entender a estos personajes apasionantes por momentos tiernos, por momentos miserables, por momentos despreciables, por momentos, digamos, es una serie que tiene un halo tristísimo, tristísimo, sobre todo en estos 3 primeros capítulos. Luego hay un viraje hacia más el humor, hay más muchacha nui, hay más una mezcla, digamos, de sucesos reales, sucesos irreales y de el coqueteo y el jugueteo con la irrealidad, más que con el surrealismo, ¿no? Y de adaptar esta historia bizarrísima a un punto y a un tono o a un cambio de tonos como muy desquiciante, en el sentido de hay un cambio, ¿no? En muchos de los en el tono de muchos de los capítulos, sobre todo ese capítulo 4 que analizaremos, el de Carlos Areces, haciendo de Paco Porras, ¿no? De ese, digamos, personaje que veía el futuro en las frutas y en las verduras. Es decir, todo tú lo cuentas a alguien que no lo sepa, a alguien fuera de España, y ya te empieza a dar como vibraciones como de, pero estos putos locos, ¿no? Y cómo se reúnen también algo muy importante en la serie, la sala Clearance, la pensión Paradise, todo está como enlazado a entendernos casi como una, vamos a decir, una logia, una propia logia. En el caso de Lynch, pues era el Black Lodge. Aquí era como estos encuentros, también vamos a encontrar sociedades secretas más adelante, pero donde se encontraban en escenarios que podríamos decir que son reales, pero que la ambientación es absolutamente irreal, onírica, y que va a otro punto donde se estira la ficción y el poder de la narrativa, ¿no? Yo creo que ahí es donde más brilla la serie, cuando se tira de lleno a la locura, ¿no? Cuando se tira de lleno al suicidio, vamos a decir, en una serie de Netflix que es como, o sea,
me imagino los ejecutivos, ¿no?, viendo esto y, ups, ¿qué hemos hecho aquí o qué han hecho esta gente, ¿no? Y tirarse de lleno. Podía haber sido una serie formulaica, evidente, biopic, y yo creo que no debe serlo. Creo que tiene que entenderse como, no sé, una carta de amor, digamos, no solo a los freaks, sino a la gente outsider, que de alguna forma en esos 2000 empieza a copar las portadas de muchas revistas, o esta ingente necesidad de la televisión de encontrar lo siguiente, lo nuevo, lo vibrante, ¿no? De irnos más allá de los personajes ya habituales, conocidos de la presa del corazón, para entender los nuevos iconos pop a través de personajes que venían directamente, nunca mejor dicho, de la calle, y que no podían ser más locos, o sea, que parecían más personajes que personas, ¿no? Pero ahí también está lo bonito de la serie, en encontrarnos que todos estos personajes son personas. Y en de alguna manera no solo humanizarlos, sino ver el retrato humano, pero ficcionado, que me parece todavía más interesante. Es decir, se generan muchas más capas de las que cabría esperar alrededor del relato de Tamara, de sus escándalos también con ese vídeo porno, por ejemplo, de cómo se construye, se genera esta heroína pop, ¿no? Trust de la cultura española de esos años, y de cómo cada capítulo, vamos a decir, al ser y al estar construido alrededor de un punto de vista, vemos esos pasajes, vamos a decir, pero a través de diferentes versiones, ¿no?, de la historia, diferentes prismas, diferentes ángulos, y eso creo que también es una de las cosas más acertadas de este capítulo, ¿no?, en el que, como decíamos, Vía London casi todos va a hacer de maestro de ceremonias, nos va a contar un preámbulo sobre quién era cada uno de esos personajes, y en esta cosa que tienen sobre todo este capítulo primero, el segundo y el último, de crónica de vida, en el que vemos diferentes imágenes y en el que, digamos, pivota entre toda la parte real descarnada, vamos a decir, y cómo se configura una niña que es, vamos a decir, humillada, que todo la llaman gordita, etcétera, y cómo quiere y simplemente la potencia de cuando contamos un personaje que tiene un sueño, ¿no?, que es ser cantante, con esas referencias de Boy George, de Bowie, de muchos otros grupos, y de que simplemente quería cantar, aunque no tuviera el talento vocal o el virtuosismo para eso. Va a ser una serie donde vamos a entender muy bien lo que es la humanidad de la imperfección y la humanidad de los que, digamos, se tiran al ruedo sin tener como mucha virtud, ¿no?, para ello, ¿no? En un país también, en España, donde el hecho de ser cantante, o si asociamos, ¿no?, mocatriz, modelo, cantante, actriz, esta cosa de esa, vamos a decir, perversión de la fama que entendemos que solo puede ser si eres deportista, cantante, actriz, famoso, digamos, como muy famoso, ¿no? Y dentro de la prensa del corazón, y digamos un concepto de famoso un poquito distinto quizá que a lo que había en el extranjero. Ahora ya se ha igualado, digamos, con el fenómeno de los nuevos ricos y de los nuevos fenómenos, los influencers, pero en una España que, aunque ya había crecido, ya venía de la transición y de un cambio sociopolítico y cultural muy, muy, muy grande, sí que teníamos ciertos tabúes, teníamos ciertos miedos y ciertas ansias, deseos. Es una serie que va a hablar muchísimo sobre los sueños, sobre el deseo y sobre el esperpento, que a veces o muchas veces es España, ¿no? Y de cómo tendemos a relacionarnos con quien menos nos conviene, ¿no? Pero no solo por eso, sino porque España está poblada de sinvergüenzas, de caraduras, de descarados, de gente que, como decía, que se busca la vida de cualquier forma, ¿no? Y que utiliza a otras personas para sus fines, y que también ese es el leitmotiv a la hora de entender un país tan extraño como España, ¿no? De que todos utilizamos a otros de alguna manera en este circo, vamos a decir, vital. Y aquí se va a ver muy bien también, bueno, nos van a ir presentando, pues eso, a Paco Porras, a Tony Genil, a Loli Álvarez, a Arlequín, a la madre de Tamara, a Leonardo Dantes, que va a ser, digamos, el que
En la descripción de la serie va a salir mejor parado en cuanto a la ternura que desprende sobre todo ese segundo capítulo. Y, por ejemplo, esta transición me encanta cuando lo de la mano y ella se hace, digamos, visible realmente como es en la estrella Trust, que es, ¿no? En esa discoteca, en ese tugurio, vamos a decir, y el miedo de una madre de perder a su hija, de perder a la inocencia de su hija, de perder lo que ella ha estado viendo toda la vida, ¿no? Que es una niña, aunque ya tenga 30 años y quiera hacer su vida, ¿no? Y cómo acoge esta niña el hecho, esa efervescencia de encontrarse con esta gente inclasificable y de empezar a hacer música de la manera que sea, ¿no? En este caso a través del tecnopop, pero sobre todo vamos a decir, en entender que toda esta disposición de personajes tiene un sentido. Es decir, siempre se está aportando, desde los más loquísimos hasta los más secundarios, en lo que se quiere contar, sobre todo, tanto en este primer capítulo como en el último, que es sobre todo el retrato ese familiar de esa María del Mar, de esa Tamara, y de su familia, de su madre, de su padre también, de esos entornos. Y de esto que encontramos también del glamour vasco, ¿no? Es decir, es como una persona improbable para, digamos, pertenecer al circo que correspondía, digamos, a otras regiones de España como más humorísticas o más graciosas. Todo eso está como muy bien hilado, muy bien descrito, ese paso desde ese Santurce gris, como decíamos, a esa fama trust, a través de esos tugurios, de esos encuentros y de esas promesas. También son constantemente personajes que se están prometiendo cosas, que se están dedicando cosas y que se están relacionando a través de la necesidad. Entonces, hay algo muy bonito de la serie que conecta a todos y cada uno de los personajes porque de alguna manera todos se necesitan entre ellos. Y es decir, no es casualidad que se encuentren durante su historia de vida. Y eso también, como decía, es lo que convierte la serie o la lleva a otro nivel, ¿no? Porque juega mucho en ese límite de la verdad y la mentira. El propio personaje Viamando lo dice, ¿no? Digamos, alusiones sobre la verdad, sobre contar mentiras, sobre la forma que tenemos los humanos de entender las historias de forma más profunda a través de la fabulación absoluta y del imaginar absoluto, ¿no? Y ahí sí que la serie, digamos, toma partido o coge partido en esto es, en jugar a la imaginación, en jugar a los sueños, perversiones, deseos de una niña y de un entorno que tiene y de ser innegociable, como decíamos, con eso. Este primer capítulo yo creo que a todos nos ha gustado. Luego es verdad que mucha gente está diciendo, para mí también es cierto que a partir del cuarto igual patina en algunos momentos, pero sí que tiene como, vamos a decir, un equilibrio en que la serie sea de la forma que es, ¿no? O en momentos entrañables como este de los confetis, ¿no? Que luego también va a aparecer. Se va a ver reflejado, también es una serie muy chula en cuanto a entender que cada personaje tiene un objeto, ¿no? La madre, el ladrillo, el personaje de Tamara, ¿no? Los micrófonos, el capirote, ¿no? Del Arlequín, los macarrones de Tony Genil, las verduras de Paco. Es decir, todo se va configurando en relación a que cada uno de los personajes que va a ser retratado en esos 6 capítulos tiene un imaginario riquísimo, fuerte, poderoso y va a ser definido también a través de esos objetos de vida, vamos a decir, y de entenderse, o el personaje de Loli Álvarez con la cirugía, las vendas, ¿no? De entender muy rápidamente, de ubicar a esos personajes que conozcamos o no, con esos objetos los vamos a encontrar rápidamente dentro del supuesto, nunca mejor dicho, en el que se convierte la serie, ¿no? Siempre es una sensación a través de supuestos, versiones, formas de una vida. Y eso a mí me fascina porque hace una ficción total, una ficción muy de autor, ¿no? Muy de... podía haber sido un retrato de freaks, una parodia, y creo que se trata muy bien, que nunca los avergüenza de alguna manera a todos estos personajes, y que se ven muy bien reflejados dentro de las circunstancias, situaciones o incluso tragedias, una serie muy trágica.
si se mira bien, ¿no? Muy, muy, muy triste, como decíamos. Tiene una especie de no solo nostalgia, melancolía, un bucolismo, incluso a veces una sensación atmosférica muy potente, ¿no? También que viene dada por ese trabajo con la banda sonora, con los sonidos, con esta cosa también muy española de cuanto mejor y más brilla algo, más podrido y más rompiéndose está por dentro. Hay como esa sensación también durante la serie, como muy mucho, ¿no? Pues de este capítulo puedo contar, o sea, es lo que hace, o sea, lo que hace Rocío Ibáñez, bueno, y en general durante la serie, todos los actores, Ingrid García Johnson está estupenda, espectacular, Natalia de Molina, Julián Villagrán, Carlos Areces, Secund de la Rosa, está increíble. O sea, el trabajo actoral en esta serie es una fantasía, nunca mejor dicho, como la serie. Esta niña Tamarita está increíble. Eh, y el hecho de dotarles no solo de dignidad, sino de un corazón que te hace seguir con ellos. A mí me ha llegado mucho la forma en que miran. Es una serie muy de miradas, muy de cámara. Yo digo cámara cuanto más íntimo y más pequeño es. Vemos muy bien eso en las circunstancias, en los silencios también de los personajes. Me encanta, ¿no? La serie por tanto, ¿no? En ese sentido. Y de recuperar, bueno, a viejos conocidos como Javier Burchaga, Neusa Sensi, Oscar Ladoire, eh, Albert Pla también está, bueno, hay y además dotar algo como que lo hemos tenido mucho en el cine español de esos grandes secundarios, ¿no? Y que a veces se nos olvida por edad o por circunstancia, porque pasan a un segundo plano y que tenemos unos actores secundarios, principales, increíbles, capaces, ¿no? De acogerse y de entender, digamos, un país tan, como decíamos, extraño y peculiar, ¿no? Sobre cómo es el español. Pues vamos a ir ya con este segundo episodio y ya si queréis, bueno, puede que ser que haya spoilers, entonces os vamos a poner un poco en preámbulo de que puede haber, porque claro, para el que quiera ver la serie, pues bueno, se puede venir un poquito más tarde, pero que puede haber algún spoiler. Así que vamos allá. Pues aquí estamos viendo imágenes de este segundo capítulo. Digamos lo que es la odisea del personaje de Secund de la Rosa. Como decíamos, siempre va a haber esta cuestión, ¿no? Del narrador, del personaje de Vigalondo, que hace de un Javier Sardá transfigurado, y del origen, también al igual que el anterior, era el origen de Llurena, de Tamara, en este es el de Leonardo Dantes, Carolina Durante, va a haber varios grupos en la serie, Carolina Durante, Hidrógenes, o sea, muchísimas referencias también a Mario Vaquerizo, Alaska, al mundo que se estaba construyendo a la hora de entender todo este mundo de alguna manera que si te fascina, es muy paradójicamente fascinante, ¿no? Y un mundo único, como decíamos, peculiar, increíble, ¿no? Y de entender en este retrato que estamos viendo de Leonardo Dantes, que es el autor, el compositor de la canción que lo cambia todo, que es No Cambié, y que le da la fama a Llurena, a Tamara en este caso, y que también entra otro de los puntos, ¿no? de división de la serie entre los personajes, que es que primero es interpretada por Loli Álvarez, pero quien, digamos, consigue la fama de esta canción y ser un himno, vamos a decir, de la Eurofiesta, de esos finales de los 90-2000, es este No Cambié. Y empezamos a ver, digamos, el transcurso de este grupo de freaks, ¿no? De cómo generan, cómo quieren los programas de televisión, hacer, construir un culebrón. Mientras estos dos personajes, para mí son los más puros, o los que se desprenden de la serie que son más puros, pues realmente quieren cantar, quieren hacer canciones, quieren vivir de eso y tener fama a través de eso. Y luego los otros crápulas que se añaden, ¿no? Esos caníbales, a la hora de entender este fenómeno de que al final, en esta, como decía, interpretación maravillosa de Ingrid García Johnson, esta transfiguración de la figura del payaso triste, ¿no? Que digamos quiere algo como muy energético, muy bonito, pero que está triste por dentro en el fondo. Porque por varios frentes no la han dejado ser o no ha conseguido ser lo que quería ser, ¿no? Entonces en el encuentro en este capítulo, que además es muy interesante,
porque ya pegamos ese primer salto, ¿no? Ficticio, de entender que este personaje de Leonardo Dantes se desdobla, se escinde en dos, digamos, el lado más pícaro y más jugón, y el buscavidas, y el otro, digamos, el compositor apocado, tímido, soso, vamos a decir. Y del encuentro también, además más adelante lo veremos, tiene un encuentro con el personaje de Carlos Berlanga. Y dice, no, yo también me veo a mí mismo, ¿no? En ese reflejo, digamos, aquí lo estamos viendo, sobre entendernos como nuestra mejor posibilidad y nuestra peor posibilidad, ¿no? Dentro de esta vida del artista, del compositor, improbable que decíamos, de alguien que podríamos decir que no hacía unas canciones con una excelente lírica, pero que intentaba, ¿no? Una vez, me estoy acordando ahora, un amigo estaba cantando en un karaoke y luego cuando vio el resultado, vio la canción, ¿no? En la pantalla. No, si yo por dentro estaba cantando bien, ¿no? Y entonces me recuerda mucho a esta cosa que ocurre en la serie de, no, si yo lo intentaba, yo le ponía todo mi corazón, todo mi alma, ¿no? Pero como era visto desde afuera, era como que le faltaba calidad, que era cutre, toda esta cosa, ¿no? Pero el personaje siente y vive y construye a través de su pulso o de su pulsión, ¿no? De generar canciones, de generar, vamos a decir, momentos que le hagan pasar bien a los demás, ¿no? La velada o la noche o con una canción. Y eso sí está, ese amor, ese cariño, esa ternura en ese personaje de Secund de la Rosa, para mí de lo mejor de la serie, a la hora de entender y de construir los dilemas también, ¿no? Están dentro de este culebrón, pero quieren realmente ser músicos de verdad y no quieren pertenecer a eso, ¿no? Pero en medio, en esa maraña, se construye, digamos, este mundo de la telebasura y, como decíamos, cómo la serie se construía a través de cómo se construía antes, que es que nos educábamos a través de la televisión, viendo la televisión. Hay constantemente personajes que van a estar viendo continuamente la televisión y que van a determinar parte de sus actos, de sus momentos vitales, como estamos viendo aquí, siempre hay una televisión detrás, de fondo, en alto, ¿no? En un bar. Siempre nos va a influir ese hilo de fondo que era la televisión en aquella época, mucho más que ahora, de escribirnos como sociedad casi y de nuevo proyectar, reflejar nuestras peores miserias en la televisión, ¿no? Lo peor de nosotros en la telebasura al final funciona por eso, porque lo peor de nosotros, los conflictos más rocambolescos, culebronescos, se reflejan de esa manera, ¿no? En una sensación también de que a veces, vamos a decir, no vivimos la vida, ¿no? que queremos, sino la vida que nos dejan, de alguna manera, o la vida que nos marca o nos programa de alguna manera también los medios de comunicación, las formas de vivir y todo esto, ¿no? Y los ideales de cómo ser, ¿no? Aquí también hay como una cuestión de, y se ve muy bien aquí en la mirada de este niño, que lo único que quiere hacer es canciones, dárselas a los demás y que se interpreten, es decir, conseguir entretener, ser un entertainer, ¿no? O vivir de esta música, que luego también el personaje lo dice, yo quería vivir de la música y ahora vivo en la música. Y esa es la diferencia y digamos, la salvación por un lado, la catarsis que tiene al final el personaje de Secund de la Rosa, después de conocer a todo este bestiario, este animalario de personajes imposibles, ¿no? A mí me parece un acierto esto del doble, de cómo nos tensiona, digamos, el lado creativo vamos a decir, a transitar, a caminar sobre el abismo, pero por otro lado también a la vez tener, digamos, la decencia, ¿no? El equilibrio, el ser apocado, el ser tímido, y esa lucha entre esos dos mundos mentales va a ser, yo creo, una de las grandes virtudes de la serie, por lo menos en este capítulo, ¿no? Y de entender unos personajes apasionantes que se encuentran y desencuentran, pero que durante todo ese camino nunca dejan de ser ellos, ¿no? Creo muy acertado en la promoción, la estrella que no cambió, ¿no? Que fue, o sea, paradójicamente tuvo muchos cambios estéticos y físicos y tal, pero por dentro era alguien que, personas atormentadas, ¿no? Eran la misma, con esa necesidad de búsqueda vital y de identidad,
y que, digamos, a través de estos reflejos de espejo y estas deformaciones podían llegar a entenderse o a encontrarse, ¿no? Vitalmente por todo el circo este que hacían, al que pertenecían y al que se vieron, digamos, inmersos, ¿no? Casi en esta vorágine, vamos a decir, de estos 2000 también precipitados, locos, audaces, dantescos, ¿no? Como decíamos. Entonces este capítulo es un capítulo donde no solo se miran los personajes, sino nosotros nos podemos llegar a mirar o a entender los éxitos, los fracasos, los altos y los bajos, ¿no? Las luces y las sombras de una vida, ¿no? De nuestra propia vida, ¿no? Y de todo lo que hacemos y de todo lo que arriesgamos también por ser quien queremos ser. A veces no sale del todo bien, casi nunca sale del todo bien, pero como estamos viendo, esta escena es como muy famosa, recreada, de que Tamara empieza a ser famosa, canta la canción sola, pero Leonardo Dantes le pide, bueno, yo hice la canción, la canté contigo, y cómo empieza, digamos, el éxito a ser palpable y disfrutable para unos, pero, digamos, distante, alejado para otros, ¿no? Aunque sean el propio autor de la canción. Aquí, como decíamos, el encuentro con Carlos Berlanga tiene como mucho sentido a la hora de entender que todos tenemos esa otra voz interior, a ese Pepito Grillo, a ese granuja, a ese que nos lleva hasta los límites y que a veces es bueno, ¿no? Para conseguir, digamos, en el mundo creativo, que nos oigan, ¿no? Que alguien atienda a lo que decimos. Y de cómo el personaje de Tamara no quiere participar, lo dice aquí, de todo ese... Ya están metidos, ¿no? En todo. Había habido el escándalo del vídeo porno, lo de la canción, también escándalo porque había sido cantada por la otra. Bueno, empieza, digamos, a entenderse esa separación o esa disgregación, yo diría, de estos personajes durante su propia misma historia, pero de diferentes prismas. Es lo interesante también que nos cuenta la serie y cómo necesitan ese motor que es la televisión, los platós de televisión, el escenario público, el foro de la vergüenza, vamos a decir, donde te van a tirar tomates, para subsistir, para sobrevivir, para seguir. Es una serie donde vamos a ver muy bien ese concepto que es entender un personaje a través de agarrarse casi como clavo ardiendo a lo siguiente o a cosas que les hacen daño, ¿no? Y eso va a estar muy presente aquí, bueno, el guiño con el Leonardo Dantes real en las fiestas del pueblo. Y lo importante que es cuando dejamos todo de lado, lo importante que es estar bien en nuestro origen, nuestra raíz, como es el caso, ¿no? Aunque sean las fiestas del pueblo, que en la que van solo viejos y tal, que este baile del pañuelo tenga su mejor representación en el origen de este personaje, en esa Extremadura, ¿no? Que habla también muy de las distintas Españas, las Españas que no son de ciudades, de costa, mediterráneas, de mucho tránsito, de mucha gente, donde también ocurre la vida, ¿no? A otro nivel, o de otra manera. Pero qué importante es, al igual que el personaje, el amigo de Jep Gambardella en La Gran Belleza le decía, ¿no? Me vuelvo a casa, ¿no? Me vuelvo al pueblo, ¿no? Lo importante a veces que es volver al origen para reformularse, para lograr entenderse finalmente, ¿no? En lo que es un tránsito vital, ¿no? Y de que lo importante es lo esencial. Yo creo que es un capítulo, aunque pueda parecer que no tiene mucha amiga, sí que la tiene por esa construcción, todo el capítulo de acercarnos, de entender la importancia de lo esencial, de lo único, de lo únicos que somos también, ¿no? En nuestra mejor virtud y de no huir de eso y de no querer otra cosa y de que igual tendríamos que abrazar un poco más lo que realmente nos palpita dentro, lo que realmente nos sentimos, aunque no sea para un aforo multitudinario, ¿no? Este capítulo, por lo tanto, maravilloso. Nos vamos a ir con próximo capítulo, en este caso el 3. El 3 es una locura absoluta. El 3 es David Lynch, carretera perdida constantemente, continuamente. Aquí estamos viendo el final del capítulo con ese accidente, ¿no? En la Cibeles, de estos dos locos, ¿no? Está Loli Álvarez y de Arlequín. Y se nos va
a configurar también esta cosa como, vamos a decir, de que es un capítulo muy sobre la dependencia, sobre los sueños, sobre el deseo sobre los demás, sobre lo que pretendemos ser, lo que pretendemos que sean los demás, cómo nos ve la gente, cómo nos gustaría que nos viera y cómo cuando estamos obsesionados con algo da igual quien nos mire, nuestra mirada está, digamos, anclada a un deseo y a una forma y a una, vamos a decir, una manera de entender la vida de manera tóxica, ¿no? Es un episodio donde vamos a ver esta cosa de la toxicidad y de agarrarnos a fantasmas. En este capítulo, bueno, lo que hace aquí Natalia de Molina, que es una de las mejores actrices de este país, con varios Goya, no me extraña, es de un cariño, también de una ternura, de una proyección, de un respeto, de una luz, ¿no? Sobre el personaje de Loli Álvarez, que es casi la tercera en discordia, ¿no? O la cuarta en esta historia sobre famas, pelotazos, canciones, de una chica de Granada que quiere, bueno, pues triunfar con este Leonardo Dantes a la hora de entender el nuevo mundo musical underground de finales de los 90 de los 2000 y que se ve sorprendida, ¿no? Por este éxito fulgurante del No Cambié, pero no a través no en su voz, sino de la voz de Tamara. Aquí estamos viendo a una Patricia Arquette en Carretera Perdida, esta transfiguración, esta pérdida, esta deformación de la realidad y de cómo, de alguna manera, se enamora, fijaros de nuevo, no tanto del personaje de Arlequín, sino de su traje, de sus formas, ¿no? De su, vamos a decir, construcción ficticia, ¿no? De este tipo que tiene una agencia de talentos, que es un tugurio, Westman, ¿no? Que hizo famosa, ¿no? Esta palabra, de que es un mindundi y que, digamos, ella se enamora de la fantasía de la cual él no quiere ser partícipe ni ser, lo dice, ¿no? Que le da vergüenza cuando hacía de payaso, que tenía que ganarse la vida en estos espectáculos de variedades de cualquier manera y de cómo nos agarramos, digamos, de nuevo a una palabra que me gusta, a lo más improbable de las personas cuando estamos descarnados. Un episodio también que habla mucho de la soledad, no de forma explícita, sino implícita, y sobre agarrarnos a cualquier manera de que nos escuchen, ¿no? De nuevo vuelve a salir este reflejo con la televisión continuo, ¿no? De entender a esos personajes de esa época y en general a muchos de los personajes del corazón y de la fama en España a través de los procesos televisivos, ¿no? Entonces es muy curioso también cómo la proyección de este personaje que está enamorándose de esta chica de Loli Álvarez, pero no, realmente está enamorándose de Tamara, ¿no? Es decir, no la puede, no solo la echa de menos, sino que yo creo que echa de menos a la figura pop o al icono que se ha convertido, que es otra cosa. No está enamorada o enamorado en este caso de la persona, sino del icono pop en el que se ha convertido, ¿no? Y de cómo Natalia Molina, o sea, espectacular, lo bonito que es este tipo de, vamos a decir, de planos, ¿no? De entendernos a través de los diálogos de otros, ¿no? De la soledad a través de las declaraciones, ¿no? De los, digamos, puñetazos encima de la mesa que plantean otros personajes y de cómo se da cuenta de que realmente tiene que ser Tamara para que este personaje la quiera, ¿no? Porque es esto, ¿no? Esta transfiguración está muy chula porque además de personajes y de personas, nos va a hablar eso de cómo nos agarramos a ideales, que es una idea, un icono o algo, o a un famoso, ¿no? O sea, algo pretendidamente, vamos a decir, idílico, ¿no? Platónico. Y este episodio es una pasada, es David Lynch total, los escenarios, la narrativa, la puesta en escena, los juegos digamos, de escenografía, los espejos, las deformaciones de nuevo, el querer ser otros cuando deberíamos querer ser uno. Aquí además lo dice, no, le dice algo así como yo no soy como tú, ¿no? Cuando al final sí, quiero ser como tú, porque
eres el oscuro objeto de deseo del otro. Que dice, hay como una cuestión y luego la lolada, ¿no? De esta cosa que pasó realmente, que fue a la cirugía estética para cambiarse, se presentó en el programa de televisión y hacían este paripé, este circo, ¿no? Eh, pero la serie es acertada eso, como el personaje de Arlequín ve en el deseo de esa novia que tiene, ¿no? A la otra persona, que ya no está, ¿no? Siempre deseamos lo que no tenemos, ¿no? Y de alguna manera lo hace mucho más interesante de lo que realmente fue en esa época, en un capítulo donde Ingrid García Johnson, por cierto, el acento que hace vasco, la fragilidad, la cadencia, o sea, increíble, increíble, ¿no? Y Julián Villagrán, que siempre es un top, es un titán, siempre dota, aunque salga ahí 10 minutos, aunque salga poquito, aquí sale más, pero de una verdad, de una mirada también, ¿no? Como muy interesante. Y bueno, lo que hace Natalia de Molina es este capítulo de Otro Planeta, muy cercana, muy humana, muy increíble, ¿no? Cómo sube arriba, abajo, esto es Lynch, o sea, lo siento, este tipo es carretera perdida absolutamente en la obsesión y en la tragedia que lleva todo esto, de cómo se miran a través de esas miradas y cómo se convierten en otros personajes, ¿no? De cómo proyectamos a través de otros, hacia otros, desde otros y para otros, ¿no? O sea, es un festín en ese sentido de como capítulo sobre la identidad, ¿no? Y donde unas se convierten en otras para obtener la aprobación, el amor romántico roto, tóxico, de nuevo improbable, inexistente, pero existente en esa subrealidad o en esa realidad construida. Esos escenarios, o sea, es una pasada. Este capítulo, para mí, casi que es el mejor, ¿no? Con el primero y con el último, ¿no? Y este alarido, este llanto, este grito hacia entender lo múltiple, lo complicado, lo dislocado que es la identidad, ¿no? Dentro de una o varias personas, ¿no? Y que acaba en este último capítulo. Es una barbaridad. O sea, este capítulo es una barbaridad. Yo pensaba que no, que iba a ser el más, pero, o sea, esconde un tratamiento, un amor hacia el género, una cosa que digo yo, pero vamos a ver. Locos, Migalondo, Costafreda, o sea, ¿qué habéis hecho aquí, no? Y se han puesto jugones a referenciar a los más grandes, pero con un punto único, ¿no? De este bestiario, de este animalario, que hace esta mezcla como que funciona muy bien, ¿no? En de nuevo, un capítulo de cámara chiquito, íntimo, casi a oscuras, con cortinas de fondo, es decir, en un espacio absolutamente onírico y real, descarnado también, tristísimo. De nuevo, la serie recorre en estos primeros 3 capítulos una tristeza que araña y muy chulo este capítulo. Nos vamos a ir, ja, bueno, con la locura, máxima locura, que es el capítulo 4. En este caso, el capítulo de Areces, de Paco Porras. Es una absoluta locura, de que nos cuenta también otro capítulo de Orígenes y de entender a un personaje, yo creo que el más ficticio, el más fabulado, el más imaginado de todos, ¿no? Es una bendita locura este capítulo, o sea, es una pasada que además empieza como una fiesta que se monta por unos tipos como una especie de orgía lo Ice White Shad loca, ¿no? Y en el que va a encontrar como cómplice al personaje de esta chica, de esta dominatrix, que le dice ya de primera término que se marche de allí, ¿no? Y vamos a encontrar, bueno, por lo que es el showman, el absoluto payaso triste, cómico, inmenso que es Carlos Areces, que con nada hace mucho y que es de los pocos actores que poniéndole el outfit más loco y más kitsch y más fuera de línea, queda bien, ¿no? O sea, no me imagino a otra persona ahora mismo haciendo de este episodio loquísimo dirigido por Vigalondo. Sí que es verdad que aquí la serie me patina un poco en el sentido de que se desvía un poco de la narrativa en comunión con los demás capítulos. Los 3 primeros sí que tienen como... son como, vamos a decir, un segmento. Aquí se desvía, creo, también porque tiene sentido para contar
quizá probablemente el personaje, o de estos personajes, el más loco, en el que, bueno, se cuenta, ¿no? Que los padres eran titiriteros, pero que el niño es bastante de derechas, bastante facha, ¿no? Y de un superviviente, de una persona, un español, ¿no? Manuel, Paco, ¿no? Cualquier tipo, José, ¿no? Pepe, los Pepes de la vida, de cómo subsisten, sobreviven, ¿no? Y de, sobre todo, la apuesta de esta cosa loca, de verle dentro de esta fiesta loquísima y de ver sus primeros pasos, que ve, bueno, dice que ve santos, que ve mártires y que adivina el futuro a través de las verduras, ¿no? Que siente una conexión, es decir, algo que en la realidad era como, que cansino esto, ¿no? Le da un sentido para, no, que este tío realmente, su visión de la realidad era a través de las verduras y de ¿no? De las hortalizas y estas cosas. Y de entender también un locurón de capítulo por esta cosa del kilómetro cero, las sociedades secretas, y de cómo tienen una misión de, vamos a decir, destronar todos estos movimientos feministas que suceden ya en la época de los 2010. El patriarcado, digamos, representado, ¿no? A través de Javier Gurruchaga, el jefe de esta logia, y de cómo destruirlo. ¿Cómo? Pues destruyendo la carrera fulgurante de Tamara, ¿no? El episodio en sí es una locura. Está también subnarrado, vamos a decir, por el personaje de Areces, de Paco Porras, y le da también mucha importancia cuando se encuentra con el personaje de Tamara, porque ellos hacen como un escándalo, como que eran pareja y tal y pascual, un culebrón, y de cómo constantemente lo bonito es que ella, Tamara, Llurena, quiere escapar, ¿no? De ese submundo que se ha creado, que se les ha ido de las manos y que dentro, o sea, incluye, digamos, a este bestiario, a estos locos continuamente, ¿no? Que además se sumergen y que viven dentro de escenarios tan particulares, ¿no? Como esta tienda de esoterismo, de tarot, y de cómo, digamos, se construye el capítulo más LOL, más locura. Aquí es muy gracioso esto de Ennio Morricone, ya lo veréis, a través de la apuesta por el quién da más, ¿no? Por el, digamos, salto más fuerte, más alto, más increíble, ¿no? Y de cómo, de nuevo, se fusiona esta visión que tienen casi a través de marcos, de subcuadros, de los diferentes grandes sitios de la serie, como esa pensión Paradise, ¿no? Y de esta recreación también, vamos a decir, pop, sobre este personaje de Areces viendo diferentes televisiones y viendo diferentes fragmentos del Star System de la telebasura, ¿no? Y de lo que es el mundo de la televisión, ¿no? Y de cómo la serie de alguna manera también se vuelve como, se pica muy oscura, con una iluminación mucho más policíaca, mucho más agresiva, más de thriller, aunque lo que esté contando es muy comedia. Quiero decir, esa mezcla está muy chula, incluso en esta aparición, ¿no? de esta otra logia, digamos, el lado femenino, que al final el símbolo es el mismo, el de los ovarios, ¿no? Y el útero, todo esto. O sea, tiene esa relación con el toro del kilómetro cero, pero luego se desvela, digamos, como el lado, o sea, es de alguna manera lo que le conviene al personaje que odia a las mujeres, que es machista, que es puramente español, en ese germen patriarcal, ¿no? Que siempre ha tenido España, de cómo tiene que liberar de alguna manera y cómo se le da la vuelta o le dan la vuelta de alguna manera y es un espía infiltrado, ¿no? Dentro de esta logia machista, ¿no? Y aquí esto es carretera perdida, o sea, perdón, aquí esto es cabeza borradora, totalmente. Cabeza borradora, pero vamos, pero como mirar, es que, o sea, estas fotogramas, ¿no? Cabeza borradora totalmente, absolutamente. Encuentros en estos tapices, en estos lugares. El hecho de que se la quiera cargar, pero de que esté también con el títere. Y el hecho de que la verdad de ella pare, digamos, las ansias de ese plan absolutamente loco que ocurre dentro de este capítulo, ¿no? Y de cómo quizá el personaje que menos tenía que decir en la serie, como personaje, pues es súper importante para tener ese prisma desde el abismo de la locura, ¿no? Desde el abismo de un personaje que es súper LOL, es muy mucho Chanui, ¿no? Absolutamente. Yo, como digo, se me queda un poco
desprotegido, diría, ¿no? O como fuera un poco de lo que es la narrativa, la estructura, ¿no? De la arquitectura de la serie, pero creo que es necesario para entender también ese punto de vista, el más locuno probablemente, el de Paco Porras, el personaje más LOL, ¿no? De todo este bestiario animalario, ¿no? Y de un capítulo muy divertido por otro lado, ¿no? Nos vamos a ir a analizar el capítulo 5. No, voy a hacer una rima, pero no, porque sois muy malos y luego pasa lo que pasa. Capítulo dedicado a Tony Genil y a este grupúsculo de freaks, vamos a decir, sin Tamara, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un capítulo donde también suceden varias locuras y sucede algo como una textura humana también en el fondo, ¿no? De entender a este personaje de Tony Genil, el español de cepa, ¿no? De esos pueblos de interior que de alguna manera se han forjado a través de un éxito musical muy pretérito, muy anterior, y de subsistir, digamos, como señoros dentro de una sociedad que les acogía mucho y que cada vez les lleva dando más de lado, ¿no? Por los progresos, por los diferentes sensaciones alrededor socioculturalmente de las cosas, ¿no? Y su plan es, Llurena ayuda a supervivientes al programa este de que sobrevives en una isla y quieren hacerle la puñeta, ¿no? Cuando llega al aeropuerto. Entonces el plan se configura, ¿no? De manera nocturna, y aquí vemos eso, pues saunas gays, tiendas de estas o sea, supermercados, ¿no? De estos de comida, ¿no? Que están abiertos toda la noche. Y el encuentro con Leonardo Dantes también, digamos, aquí hay un salto a 2016. Son más viejos, es un retrato también sobre cómo hemos acabado, lo que éramos, lo que, digamos, los caníbales televisivos que éramos, y a dónde hemos llegado, ¿no? Cómo seguimos de alguna manera cuando ya no somos nadie, cuando no tenemos el foco de la televisión y de los medios de comunicación, ¿no? Y vamos a ver cómo, interesante también, en lo humano me refiero, estos dos personajes, Loli Álvarez y el personaje de Leonardo Dantes, se desentienden, y cómo también algo muy bonito que tiene el capítulo es homenaje a Luces de Bohemia, en una serie pretendidamente que habla sobre el esperpento, la deformación, como estamos viendo en estos turistas que se están grabando, y cómo el personaje de Pepón Nieto, de Tony Genil, habla sobre la tesis del esperpento de Valle Inclán, que es uno de nuestros grandes autores, y de cómo nos diferenciamos del europeo, que se puede basar más en el trabajo, en digamos, la reputación, porque somos un país de sinvergüenzas, de ladrones, de buscavidas, de pillastres, ¿no? Y que tiene mucho de cierto. Ahora quizá menos, ¿no? Pero siempre ha sido un país muy de la supervivencia por donde venimos, ¿no? De una gran escisión entre la nobleza, la pobreza, es decir, las castas, había mucha desigualdad social. Y bueno, esto que es como ya, ¡yija! ¡Viva la Virgen! Que es lo que, bueno, una de las anécdotas que dice que Tony Genil pues le dio macarrones de comer a Michael Jackson, un Michael Jackson interpretado por Albert Pla, en el que se hace una fiesta en esta casa, digamos, una última gran fiesta, donde ya el LOL es como ya absoluto. A mí me hace mucha gracia, ¿no? Cada vez que sale, o sea, cuando alguien que no está destinado a interpretar a un mito, ¿no? Como Michael Jackson, ¿no? Tomarlo por el lado absolutamente cómico, demencial de esta casa de muñecas, casi diríamos, o esta casi casa construida, ¿no? Es como un escenario mental, podríamos decir, ¿no? Y de cómo esconde a este tipo, que todos se supone que está muerto, pero bueno, el personaje Pepón Nieto lo tiene ahí, lo acoge, y como de alguna forma otra de las cosas que habla la serie, de escapar de la fama, ¿no? Es decir, no quiero ya más esto, quiero quedar aquí mi vida tranquilo, tú me cuidas, yo te cuido, ¿no? Y de cómo cuando se va, digamos, transformando la serie a este punto de lo amable, ¿no? De entender, digamos, el reencuentro o la justicia final, ¿no? O el, digamos, el arreglarse. Que también, bueno, muchos de estos personajes acabaron como súper mal. Está muy chulo a la hora de entender todo esto en un aeropuerto vacío en el que no hay nadie, en el que de nuevo podría ser un escenario irreal, más que surreal,
dramatúrgicamente es interesante, ¿no? Un sitio donde pasa tanta gente, donde se cruza tanta gente, donde el destino es voy a viajar a no sé dónde para pasármelo bien, para descansar, para ser feliz, ¿no? Y cómo dentro de esta descreimiento, vamos a decir, de esta decadencia, se encuentran en un sitio donde hay muchas posibilidades y destinos, ¿no? Entonces, como muy chulo esta cosa de entender cómo acaba este capítulo a través del ocaso de estos personajes en un aeropuerto vacío, ¿no? Y que se apagan las luces también, ¿no? Y de que venga esa revelación de, bueno, pues igual nos tenemos que arreglar con esta chica, igual no nos portamos bien en todo. O sea, da una oportunidad que no ha habido, ¿no? Y que lo decía la propia Yuren, la real, de que la serie hacía justicia de alguna manera, ¿no? Es decir, tendía puentes a situaciones insalvables de gente pues, que se enfrentó de la manera más miserable a través de platós de televisión, ¿no? O sea, del peor de los foros, lugares para, para hablar o para comunicarse, ¿no? Entonces, como tiene algo también de paradójico que todo esto ocurra con esta alusión a Luces de Bohemia, al esperpento y al vacío vital que tenemos dentro de un sitio que alberga mucha esperanza, ¿no? Y muchos deseos y mucha sensación, ¿no? De desconexión, de felicidad, ¿no? Y de por qué de alguna vez, de alguna maldita vez, no agarramos, ¿no? Esa felicidad. De este capítulo 5 nos vamos a ir a otro de los mejores, yo creo, el último capítulo, centrado ya, digamos, en la transfiguración de vida del personaje de Tamara Yurena Ámbar, de lo que podría haber sido otra vida, y de entender, vamos a decir, la serie a través de la posibilidad de la versión de vida, que es algo que a mí personalmente me fascina, ¿no? O sea, sabéis que a mí esto me toca mucho. ¿Qué vida posible hubiera podido ser? ¿Qué hubiera pasado si? O sea, todo este tema de la probabilidad, de la fantasía, del fabular con, en este caso y en este capítulo vamos a ver qué hubiera pasado si el portazo, este primer pub donde actúa Tamara, pues se quema, no inicia su carrera de cantante y se queda, digamos, en ese Santurce gris, estudiando posiciones en una tienda de fotocopias. Es decir, se convierte en otra persona totalmente distinta a la que llegó a ser, ¿no? ¿Cómo se casa? Esto es también muy kaufmaniano con una persona que es como su padre, ¿no? Con ese... esta cosa también interesante que se desprende a veces en las series o en las películas, de que sin decir nada dice mucho, ¿no? De todo lo que no habla ella, siempre está con su madre, pero lo poco que habla, lo poco que se relaciona con su padre, ¿no? O sea, no podía ser de otra forma que su marido sea una representación ficticia de su padre, ¿no? Y es un capítulo absolutamente Kaufman, o sea, adaptation, totalmente. Nicolas Cage, ella es Nicolas Cage aquí muchísimo y de cómo, lo que decíamos, cómo los personajes constantemente en cada capítulo están viendo la realidad a través de los hechos que suceden en la televisión, que es algo que hemos hecho todos, ahora menos, pero que la tele ha sido esencial en nuestra forma de entender y de educarnos en los sucesos, ¿no? En los hechos que ocurrían, reales o irreales, o, digamos, fabricados en la vida, ¿no? Y aquí estamos viendo el fin de Crónicas Marcianas, este tiempo de Marte, de cómo pues, todo esto lo ve desde su casa, a la vera y cómo empieza, digamos, a dislocarse la realidad. Su madre se pone enferma. En la realidad real no fue así, hasta más tarde, ¿no? Pero aquí también esta cosa de la metaficción digamos, deformar absolutamente la forma, el tono. Y aquí una de las revelaciones de la serie dice, yo sí, sé desde ayer que tú has tenido otra vida, que has vivido esa vida en la que eres famosa, en la que eres cantante y tal. Y dice, pero yo sé que tú lo sabías desde siempre, ¿no? Es decir, hay esta cosa como que convivimos con la posibilidad de que sabemos que otra vida fue posible, la visualizamos incluso, ¿no? Y está muy chulo todo esto en estas pantallas que acercan al fuego y a la purga también del personaje para iniciarse, vamos a decir, en una nueva vida que va a venir dada por este agujero, ¿no? En su habitación, que de repente cuando está recogiendo, después de la muerte de su madre,
pues ve un pasadizo a otra realidad, a otra dimensión, ¿no? Y es decir, ya esta dimensión que es supuesta, que es una versión, ¿no? Que es como una transfiguración, va a otra capa más, todavía más profunda y casi mental, ¿no? De entender la subrealidad, de su realidad alterada en Santurce, ¿no? Y creo que es una genialidad de capítulo por eso. Porque casi es ciencia ficción, podríamos decir. Se mete en terrenos muy existencialistas también y de entender lo que podía, el potencial, ¿no? De vida que podía haber sido. Y cuando empieza a escuchar sus discos, ve, bueno, todos sus éxitos y sobre todo de cuando se encuentra, o sea, tiene la constatación de que hay otra yo en esa realidad, ¿no? Y además de manera muy sencilla, ¿no? Por eso digo que es una serie de cámara chiquita, que vemos todo esto a través de un agujero en la pared, ¿no? Del elemento más sencillo, más simple, más esencial para contar que hay otra posibilidad, otra vida, otra ramificación, ¿no? de su realidad, ¿no? Y de cómo se agarra con uñas y dientes, digamos, a esta nueva vida que siempre deseó y que siempre de alguna manera supo que existió, ¿no? Que digamos es también la paradoja de toda la serie, de entenderla a través de los supuestos que decía yo antes, ¿no? Y de cómo aquí que parece que se quiere retirar, que no quiere cantar, pues quiere hacerlo, quiere reconstruirse y agarrarse de nuevo a esa gloria pasada de alguna manera. También muy chulo el personaje del marido en esta realidad, donde también es muy bonito y hay como sí que un poquito, vamos a decir, un sentimiento amable de homenaje, vamos a decir, de recordar toda esta época fascinante, loca, no solo con Tamara, ¿no? Sino la televisión, la telebasura, Gran Hermano, Operación Triunfo, es decir, de programas y de momentos que marcaron nuestra vida y que recordaremos para siempre, ¿no? Y en el que, por un lado, las personas normales y luego las personas anormales, y no anormales porque tengan ninguna tara, sino anormales porque eran una anomalía en el sistema, las televisiones toman el protagonismo de una sociedad que había estado como estancada y siempre, digamos, proyectando el mismo sentido de familia nuclear, de personajes ejemplares, etcétera, ¿no? Que ha sido España y, bueno, en muchos países, ¿no? Y de cómo estaba cambiando el relato a la hora de la gente que consigue cosas o que aparentemente consigue cosas a través de la televisión. Es decir, es un elemento fundamental, no a través del trabajo, de la progresión, de, vamos a decir, la escala social habitual, normal, sino de un pelotazo a través de el programa de televisión X que sea, ¿no? Y una pega que yo lo encuentro es ciertamente amable, tanto el capítulo anterior al 5 como este, de casi de recompensa hacia los personajes y de dignificación, ¿no? Me sobra un poco eso. Yo lo habría llevado de una manera más casual o más... Parece un poco como que se tienen que encontrar, pero bueno, es bonito, ¿no? Que el hecho de este abrazo de Leonardo antes y de Tamara, de esta reconciliación, de esta cosa que nunca sucede en la vida, de reconciliarnos con quien nos enfadamos, ¿no? Tan poco usual y que tiene que ver con saber los errores que hemos cometido, asumirlos, contarlos y querer también comunicarlo a esa otra persona o personas, ¿no? Entonces, en ese sentido sí es bonito. Tiene estos contactos, como veíamos el tubo anterior de confeti, ¿no? Fue el primero que mi madre, tal, que... Es decir, hay lo que decíamos de los objetos que van y vienen dramatúrgicamente en el momento adecuado. Y aquí lo que decíamos que es muy bonita. Yo quería vivir de la música, ahora vivo en ella. No me hace falta ese esplendor, ese foco, ¿no? Y cómo el hecho de que una amiga la reconozca en la calle le hace pensar en toda esa vida nueva que ha vivido en esa otra realidad, pues que igual tiene que volver a su origen, ¿no? A ese Santurce gris, ¿no? Donde, por otro lado, ha vivido esa Tamara que estaba, digamos, en la realidad supuesta verdadera de la fama, del éxito, de las listas de éxitos, de vender muchos discos, en el que es dependiente, ¿no? De un supermercado. Que es absolutamente kaufmaniano esto, es muy adaptation, muy meta, y donde, digamos, una se reencuentra con la otra por un lado y una dispone a la otra todo lo que echa de menos de la otra realidad y todo lo que, digamos,
además las dos lo dicen, ¿no? Que son víctimas. Ahora te haces la víctima, ¿no? Ahora te haces tú la víctima, ¿no? Y de cómo en el fondo yo creo que nos gusta entendernos a través de los deseos no consumados, de lo que no hemos hecho, ¿no? De lo que no hemos conseguido. Y de cómo incluso con esta cosa de la televisión detrás, ¿no? De cómo apoya a entender el cambio de realidades que está sucediendo, ¿no? Y el choque de realidades también de los dos personajes. Y de cómo, de alguna manera, siempre necesitamos volver al origen, como esa vuelta a Ítaca maravillosa del héroe, para completarnos, ¿no? Y no, dice una frase muy chula que dice, tú me has dicho que nada había cambiado, que no sé qué, o sea, que realmente era la vida de siempre, bueno, pero a la que yo he querido ir, en este caso la Tamara famosa, porque aquí nadie me reconoce, nadie me defenestra, nadie me insulta, ¿no? Y le dice a la otra, bueno, pero es que aquí hay un gran cambio, en esta realidad no está mamá, y parece que no te has dado cuenta, ¿no? Es decir, también nos agarramos a lo bueno de ese nuevo espacio, de esa nueva realidad que visitamos, ¿no? Es decir, somos junkies de lo que viene bien, ¿no? Un poco. Y es una escena como muy chula en ese sentido de que a las dos le ha venido muy bien vivir en el mundo de la otra, ¿no? Y aquí sí que entiendo ese abrazo, esa complicidad, esa compasión, esa empatía, ¿no? Entre las dos y de entender que cada una tiene al final que vivir en el sitio que le corresponde. Y claro, digamos ¿cómo deciros? La consecuencia de todo esto es que, claro, podemos vivir en la vida figurada, soñada, pero al final la que es la que es. Es decir, no podemos desear una que pretendidamente nunca va a ser o no es, ¿no? La podemos experimentar, la podemos oler, la podemos desear, ¿no? Pero al final la realidad que nos toca es la que nos toca, ¿no? Y estar, digamos, contentos, cerrados, como en el círculo vital de todo eso. Además, en esta realidad en que al final, bueno, pues de forma también como fantaseada, pues está entre un gran estrado, un gran público, ¿no? Haciendo un gran concierto. Y en donde se reencuentra también con el personaje de la madre, que es algo, un leitmotiv de la serie y del personaje de Tamara, de que siempre ha sido la persona que más la ha querido, de que de alguna manera, lo dice, ¿no? Eran almas gemelas. Hay una cuestión también entre personajes de esta cosa bonita de las buenas historias, los buenos guiones y las buenas adaptaciones, que yo creo que es esto, sería, de que todo es como en un pinball, ¿no? Vaya coincidiendo hasta, digamos, el sector que debe, ¿no? Es decir, como que naturalmente se conjuguen las distancias por un lado de los personajes, dónde acaban y dónde se desencuentran, pero que al final tiene sentido. Por eso, aunque sea amable, a mí esta parte me pega muchísimo de entender a una Tamara Llurena ámbar, o sea, es decir, de esa, por un lado ambivalencia, pero esa es por otro lado multiplicidad de este personaje con tantas caras, realmente lo que le importa es cantar al lado de su madre, ¿no? Sea donde sea que esté. Y eso convierte a la serie, digamos, en, como decíamos, en la joya que creo que es, porque no importan las caras, las deformaciones, los espejos, los reflejos, los ecos que sea el personaje, sino que importa lo que le importa finalmente al personaje y que vemos también a todos y cada uno de ellos en su reformulación, nunca mejor dicho, en su versión de la historia y en su fantasía también de la historia. O sea, es una serie que abraza mucho, como decíamos, no solo la posibilidad, sino la apuesta. Porque, digamos, la faceta imaginaria, fantaseada, sea la predominante. Porque al final nos agarramos a la fantasía, a la evasión, a la imaginación para poder sobrellevar esta vida, ¿no? Y creo que ahí está muy acertada la serie, que el tono y el lugar esté ahí. O sea, pretendidamente ahí, ¿no? Y que al final acabe también ahí, ¿no? En una, vamos a decir, celebración irreal, pero muy real, paradójicamente, de las cosas, ¿no? Como decíamos, también recordar finalmente pues, todo lo que es la construcción musical de la serie, temazos, o sea, te vas a agarrar de nuevo a esos temazos de los 2000,
¿Quién le dio sentido a nuestro amor, ¿no? De OBK y tantas otras. Vamos a Lobo Hombre en París también, que sale también. Es decir, hay una cuestión no solo de la nostalgia, sino de lo importante, aunque digamos que no, que es el pasado para configurar nuestra identidad presente y futura, ¿no? Y de lo que nos marca ciertos momentos con ciertas canciones, eso también va a estar muy bien en la serie, y del espacio, de la atmósfera sonora, de todo, ¿no? Casi de pesadilla y de realidad que pulula, ¿no? Hay como... Es una serie fantasma en ese sentido, muy chula por esa recreación audiovisual, ¿no? Nunca mejor dicho también, y esa recreación de la tele de una época, las miserias de una época, la telebasura de una época, el esperpento de una época, y cómo llegamos a través de la underground a construir un esperpento diferente, una evolución del esperpento de Valle Inclán en un país tan dado y tan fascinante para entender el esperpento como lo español, ¿no? Que es muy extraño, somos un país muy extraño muchas veces. Pues nada, como... Mamma mía, otra vez, 1 hora y 10, 1 hora 11 de movida aquí delante de... Ya sabéis que yo estoy loco de la cabeza y que cuando me pongo a analizar, pues me pongo con todas. Espero que os haya gustado y poco más que decir. Que nos podéis dejar justo debajo en los comentarios qué os ha parecido la serie. A unos les fascinará, a otros lo van a odiar, porque es esto que amas o odias, otros no la entenderán, otros dirán, pero what the fuck. Poco más que decir. ¿Cómo nos podéis ayudar? Pues suscribiéndoos, like y sobre todo, si os gusta lo que hacemos, pues ir a otro vídeo que os dejaremos por aquí. Siempre eso le dice a YouTube, bueno, que lo que hacemos es interesante y hace crecer a los canales. También si queréis nos podéis seguir en redes, Instagram, Twitter, X, TikTok. Estamos ahí comentando la jugada de muchas cosas sobre el cine y la actualidad cinematográfica. Y que nada, que nos vemos en un próximo vídeo o directo de Amantes de Uyuni. Bizarrada máxima, Superstar, verla.